Va a estar padre la opción, precisamente esto de, ay, y nosotros no vamos a salir, el lunes hay clases, eh, ya que ellos están de vacaciones y siempre existe esta tendencia a la lamentación. Vamos a cambiarle la palabra al, ay, me lamento mucho, pero pues voy a tener que estar aquí en el grito, ¿no? Comentábamos el fin de semana pasado, comimos chiles en nogada, que no los hacemos nosotros porque ustedes saben que es mucho trabajo. Así es que mi hermana tiene una vecina que los hace excelentes, excelentes para nosotros, capeados con una nogada deliciosa, su relleno exquisito y es nuestro estilo de chiles. Entonces, y grandotes, unos chilones así. Y comentábamos precisamente que el 15 de septiembre es como una reunión familiar, como de amigos, como Navidad, como que, y veíamos así las intenciones, ¿qué vamos a hacer, no? Y el pozole une, o sea, la comida une, pero en esta ocasión siempre como que tiende uno a organizarse en familia para el grito. Ya sea yendo, mi papá nos llevaba a Coyoacán, muchas veces nos llevó al centro, me llevó dos veces al desfile, después yo llevé a mis hijos al desfile varias veces y siempre ha sido como que muy familiar. O sea, se confirma nuestro patriotismo, ¿no? Pero van a ver qué padre. O sea, bueno, yo estoy muy contento con el estudio que vamos a ver hoy. Es un estudio como siempre que Dios habla a mi vida y lo que hago es compartirlo con ustedes y que Dios los bendiga igual, que pueda la palabra de Dios obrar de manera personal en cada corazón. Y sobre todo, en este tiempo tan difícil, digo, todos los tiempos son difíciles, pero en estos tiempos, sí, estos puentes en donde entre enfermedad y entre que no tienes dinero y entre que a dónde se fueron los demás, la comparación, etcétera, suele uno así como que, ya sabes, ¿no? Pobre de mí, la lamentación, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo antes de que comencemos? ¿No? Bueno, no dejemos de orar para que, créanme que de mi parte tengo el anhelo de regresar presencial, pero el diablo siempre se encarga de que no, no se puede por acá, no se puede por allá, ya lo intentaste, esto, aquello, y siempre uno encuentra en lo que tú quieras, en lo que, voy a estudiar un idioma, voy a dibujar, voy a cocinar esto, voy a hacer chiles y a ver cuándo nos vemos. Y se va yendo el tiempo y se va yendo la vida. Y no concretamos, ¿no? Gracias a Dios nos hemos mantenido aquí, fieles, sin tener que postergar y sin tener que estar esperando otra cosa. Y Dios nos usa. Juan Manuel de León ahorita con otros creyentes están en París, fueron a las campañas de París, este, y mucha gente ya se congrega ahí en París a través de un creyente que iba de vacaciones allá. Después empezó a tener unos trabajitos y finalmente se estableció ahí un joven que se llama Abdo. Y así van siendo las historias de cómo Dios va levantando trabajos en las diferentes partes del mundo. Hace también unos días escuché el testimonio del misionero de Panamá, se llama Garchen. Se fue a los 25 años de edad de aquí de México. Y fue muy claro el llamado de Dios para él ahí exactamente en Panamá. Ya tiene 44 años allá. 40, bueno, 4 por ahí. No, 40 años tiene. Y me llamaba la atención algo con lo que voy a iniciar propiamente el estudio y lo voy a introducir y ahorita oramos. Él decía que en estos 40 años que tiene en Panamá, Dios siempre los ha ayudado a él y a su familia. Ya tiene una nieta, allá nació su hija, allá conoció a su esposa, se casó con una panameña, pero algo que constantemente en su testimonio estuvo mencionando es que Dios siempre los había ayudado. Esta expresión está en la Biblia, porque yo soy tu ayudador, ¿no? Y porque no hay un solo ser humano, en contraste a lo que hoy vamos a estudiar, que pueda solo. Necesitamos de ayuda.
Si hay un ser creado en la tierra que necesita ayuda desde el instante que nace, es el ser humano. Y aún muchas veces yo nací con forceps, no podía nacer. Y otras veces tienen que nacer por cesárea porque no pasan. Todavía ni llegamos, ya necesitamos ayuda, ¿no? Y cuando naces de manera natural, pues luego necesitas asistencia de la partera, de la comadre, de la comadrona, ¿verdad? Pero vemos cómo fuimos creados por Dios para ser cuidados, para ser ayudados. Bueno, vamos a orar para que Dios nos guíe y que podamos ser muy bendecidos, muy alentados, que valga la pena este puente o estas fiestas, ¿sale? Vamos a pedirle a Dios. Señor Jesús, muchísimas gracias por este hermoso tiempo en ti, porque las situaciones, lo que tú vas permitiendo, tu preciosa palabra, los estudios, eh, las oportunidades que tenemos de escuchar tu trabajo en las vidas de otros creyentes, nos van siempre alentando. Los medios de gracia que has dado, como son la oración, la lectura, la ofrenda, el compañerismo, el discipular a otros, el discipularnos, el memorizar, el estar constantemente meditando en tu palabra, pues son lo que nos permitirá hacer vivo y realidad todas tus promesas y lo que tú eres. Guíanos, Dios, danos mucha honestidad en lo que hoy vamos a escuchar en tu palabra y que como siempre sea algo muy personal y que como la primera vez que escuchamos un estudio parecía como si únicamente en medio de muchas personas estuvieras hablando a nuestra vida, a cada quien. Guarda a los que salieron. Sabemos que pues finalmente hay movimiento en las carreteras, accidentes, por tanto, hay mucha lluvia, tal como tu palabra lo dice, eres nuestro ayudador y no solamente un poquito, sino totalmente, Dios, somos incompetentes. Entregamos nuestras vidas y este tiempo para que tu gracia pueda inundar nuestro corazón. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a titular nuestro estudio Dios te entiende, Cristo te entiende. No sé con qué te identifiques más. Yo me identifico más con Cristo y porque como hemos estudiado muchas veces, el propósito del amor del Padre fue Cristo, enviar a Cristo. Dice que el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Por tanto, Cristo te entiende, personalízalo. Yo podría decir, Cristo nos entiende, pero no, Cristo te entiende. Cada uno tenemos diferentes situaciones y vamos a estudiar una situación muy particular que Cristo vivió. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Fíjense qué momento va a pasar Jesucristo y muchas veces tú y yo podemos tener momentos muy similares porque Él se hizo hombre y vivió como tal, aunque era Dios, vivió, padeció, fue tentado y por tanto el título, Cristo te entiende. Pero vamos a ver de qué manera nos entiende a partir de este evento que a mí me impacta mucho. Dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el momento en donde Cristo en la obediencia va a cumplir con la ley y va a ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista ha estado anunciando que el reino de los cielos está cerca y que ha llegado a la vida de cada persona
Así es que estando Juan el Bautista bautizando a los discípulos y a otros escribas y fariseos que lo hacían de manera hipócrita, llega el momento en donde Cristo ahora es bautizado y ahí se abren los cielos y se escucha una voz que resuena, una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Qué expresión. Y esto es lo que hoy tú y yo somos para el Padre. La Biblia dice, miren, no se despeguen de ahí de Mateo y vamos a Juan 1:12. Ahorita vamos a regresar ahí a Mateo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es mi hijo, mi hijo amado. Este soy yo, este eres tú. Cristo te entiende, pero para que tú y yo lo podamos creer, primero, al igual que Jesucristo, tenemos que estar convencidos de que el Padre es alguien en que se complace con mi vida. Él me creó. Muchas veces voy a estar hablando de manera personal porque esta es mi experiencia. Soy único. Mi huella digital, mi personalidad, mis necesidades. Nadie podría casarse con Ceci más que yo. Nadie podría tener a Andrés y a Alonso más que yo. Y nadie tiene las fracturas en las rodillas más que yo. Este es mi hijo único, amado en quien me complazco, en quien me gozo. Estas son las palabras que está escuchando Jesucristo al momento de salir de aquellas aguas del Jordán, donde ha sido bautizado por Juan el Bautista. En momentos antes le decía a Juan, ¿cómo te voy a bautizar si eres tú? No, no, no. Yo necesito manifestar la obediencia al Padre. Y vayan tomando nota de estas expresiones que son claves para la vida de un creyente que ha recibido a Cristo, más a todos los que le recibimos, nos fue dada la potestad del derecho de pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, si Cristo está en tu corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo como padres hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Tus padres, mis padres, hicieron lo mejor posible, hasta más allá de sus posibilidades, para darnos lo mejor, para protegernos, educarnos, para guiarnos. ¿Qué no hará el Padre que nos ama, en el cual no hay defecto? Y a partir de esta expresión, este es mi hijo amado, el siguiente evento es impactante. En este momento, cuando Jesucristo se bautiza, dice que el Espíritu Santo, en un pasaje anterior, ahí en el mismo Mateo 3, regresense a Mateo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando tú y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, el Espíritu Santo entró en nosotros. Ya no fue a través de una figura de la paloma, fue a través de un acto de fe en donde escuchamos a través de Apocalipsis 3:20 que Jesucristo estaba a la puerta y llamaba, y que si tú y yo decidíamos abrir la puerta, entraría Él, a ti, a mí. A partir de ahí, mi vida cambió. Cuando yo acepté a Cristo y creí que efectivamente yo era un pecador
que estaba separado de él, pero él me estaba buscando para reconciliarse, perdonarme, tomar mi lugar y darme una nueva vida. Mi vida cambió. Fue inmediato. Comencé a tener amor por la palabra. Inmediatamente invité a mi hermana a los 15 días a un estudio. Ya era otra persona, porque así dice la Biblia, nueva persona es. Y vamos siendo poco a poco transformados. Así es que Él es lleno del Espíritu Santo. Cuando tú lees, cuando escuchas un mensaje, cuando tenemos la oportunidad de compartir con un creyente maduro, que su vida nos alienta, cuando oras, cuando tienes una reunión de oración, el Espíritu Santo llena nuestra vida. Cuando tú vas a la palabra, somos llenos del Espíritu Santo. Y entonces se lleva a cabo este evento sobrenatural de la llenura de Dios por medio de la verdad y por medio también de los demás medios de gracia. Cristo entonces, en ese momento, escuchen bien esto, es muy importante, es lleno en su plenitud del Espíritu Santo. Y esto también nosotros lo vivimos. Tú estás en una prueba, estás en una aflicción, vas a la palabra, compartes con alguien y el Espíritu obra. El Espíritu de Dios que tiene poder para sobreedificaros, dice el apóstol Pablo, te sostendrá. Y vemos cómo el Espíritu nos fortalece, nos consuela, nos guía, nos frena, nos da cargo por las almas. Es un trabajo extraordinario. Nos da convicción de pecado, ¿no? Y en esta llenura de Cristo y en esta llenura tuya, en este momento en donde para ti es una certeza que eres un hijo de Dios, viene Mateo 4:1, que es la perfecta secuencia de lo que siguió en la vida de Cristo una vez lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver Mateo 4:1. Inmediatamente después que Cristo ha escuchado, este es mi Hijo amado. Imagínate que tú aceptas a Cristo y en ese momento hay una voz en el cielo, aquí, tú, que dices, ahora soy un hijo de Dios, ya no un bastardo, porque dice, así es la Biblia, que el que no es hijo de Dios es un bastardo, no tiene padre, está perdido. Y vamos a ver ahora lo que sucede. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, del cual había sido lleno, al desierto para ser tentado por el diablo. Ay, deberíamos de quitar esta expresión, este versículo. Por qué meternos una escena así después de tú irte a aquella otra escena en el río Jordán, en donde es imponente la manifestación de Dios y una voz que dice, este es mi hijo amado, y de repente, al cual voy a llevar al desierto? ¿Qué es el desierto? O sea, no lo llevó a donde tú ves ahorita aquí, la parte de atrás, un lugar extraordinario, llena de flores, pasan por aquí pericos, no paran los pájaros, insectos, están estos insectos, eh, eh, amantis religiosa, este insecto que se llama amantis religiosa, que es un insecto que junta aquí sus patitas y parece que está orando. Hay varios de estos aquí. No, fue llevado a un desierto donde lejos de aquí, como que sigue ahorita el rocío, Cuernavaca llueve todas las noches fuerte y al otro día sale el sol como si no, velo, ahí está el sol ahí atrás. Y en, en contraste con una escena de estas, fue al desierto, pongan atención, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue llevado por Dios mismo. El Espíritu nos guía, nos convence, nos llena, nos consuela.
fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Cómo podría Cristo entender a una persona que está pasando por situaciones, o sea, en verdad, de locura, de terror? Porque este es el desierto, es un terror, cosas inexplicables, como al desierto, donde hay animales ponzoñosos, vamos a ver ahorita en un versículo que hay fieras, y donde es el terreno propicio para que Satanás ataque a un creyente. No hay refugio, no hay a dónde correr. El título de nuestra enseñanza es Cristo, Dios te entiende, porque el mismo Espíritu, para que pudiéramos ser consolados y no andar por la vida diciendo, es que nadie me entiende, no me entiende mi esposa, no me entienden mis amigos, no me entienden mis padres, no me entiende nadie, Cristo te entiende. ¿Estás pasando por un desierto sin agua, sin ayuda, moribundo ya, desfalleciendo? Cristo fue llevado ahí y fue sometido a una situación no comparable. De ninguna manera tenía que ser extrema, por cuanto era el Hijo de Dios, lleno de poder. Este es mi Hijo amado. Y lo grita, lo lleva al desierto y entonces sale el diablo. Ah, sí, este es tu hijo. Pues vamos a ver qué tan hijo. Muy bien. Un momentito. ¿Qué propósito tenía, por un lado, que el padre llevara a su propio hijo a un lugar hostil para ser tentado con el diablo? La primera pregunta y desconcierto que nos viene es, ¿por qué Dios haría tal cosa? ¿Tú lo harías con tu hijo, con tu hija? ¿Mandarías a tu ser más querido a un lugar así? Y sabiendo que el diablo, no solamente un escorpión, una cascabel, una serpiente bufadora, era necesario, era la batalla que iba a librar Cristo, la primera de muchas que iba a liberar Cristo para tu salvación y mi salvación, para que ante el propósito de Satanás desde la creación, el Mesías fuera destruido y no se llevara a cabo la salvación y redención de nuestra alma. Aquí comienza propiamente la batalla personal, porque acuérdate que, vamos a ver ahorita más adelante, que desde que nace Cristo, no hay un lugar en donde él pudiera nacer, va a ser perseguido por Herodes y muchos eventos que ahorita vamos a ver. Así es que estamos ahí en una escena sin sentido, desconcertante, y quiero que tú te imagines en dónde estás, en dónde te encuentras. El propósito de Cristo era entendernos. Este es el enfoque que en este momento, hay muchas otras enseñanzas, pero en este momento está en base a Cristo te entiende. Cristo sabe lo que estamos pasando. Vamos a ver varias tentaciones, situaciones que Cristo experimentó. La primera de ellas es hacerle desconfiar de la bondad de Dios, del amor de Dios. ¿Qué va a hacer él? El diablo va a aprovechar que habiendo Cristo escuchado una voz desde el cielo en donde el Padre anuncia y dice, este es mi Hijo amado, lo primero que va a hacer el diablo en tu vida, por cuanto Cristo te entiende, es que tú dudes que eres el Hijo amado de Dios. Te va a hacer desconfiar de la bondad de Dios. En segundo lugar, lo que quería el diablo y lo que Cristo va a entendernos es
sacarnos de la voluntad del Padre. Fíjate bien. La primera es que tú dudes de su amor. Y cuando tú dudas de su amor, lo primero que haces es tomar tu vida en tus manos. Y como consecuencia, nos salimos de su voluntad, del plan, nos desviamos. La tercera tentación, robarle la gloria a Dios. El diablo va a hacerlo dudar en que si verdaderamente Dios era poderoso para cumplir el plan tanto en el Hijo amado de llevarlo a vencer a Satanás y tener victoria sobre él para alentarnos a ti y a mí que Cristo ha vencido, ha vencido. Porque tú y yo estamos derrotados, aunque ya somos hijos de Dios, el pecado nos derrota, ¿eh? Las pruebas nos agobian, nos oprimen, nos derrotan. Si somos honestos, tú tienes que reconocer que somos incompetentes y que ni puedes controlar el celular, las redes, la manera de comer, la lengua, tus pensamientos, tu egoísmo. No puedes controlar el murmurar de otros, el chisme. ¿Quién puede hacer esto? Y te voy a poner otra. Puedes controlar la preocupación. Tú puedes decir, ay, no, hasta aquí me preocupo. No, puedes controlar el miedo. Es que le quería robar la palabra a través también de las dudas sobre lo que Dios decía, sobre lo que Dios promete, sobre lo que Dios tiene para un creyente, para un hijo suyo. Nosotros engendramos hijos, concebimos hijos para formar una familia, para educarlos, para pasar el grito con ellos. Tenemos planes para con ellos. Ese es el plan de Dios. Tiene un plan para tu vida. Esto lo podríamos resumir cuando Satanás se le presenta a Cristo. Lo va a hacer a través de una calumnia. Va a expresar calumnias hacia el Padre. Esto nos es más fácil comprenderlo. ¿Y qué crees? Es lo que hace contigo y conmigo. Expresa calumnias acerca de lo que es Dios. Expresa críticas. Expresa agresiones. Expresa desaliento. Expresa tristeza y sobre todo que te veas como una víctima. ¿Qué hago aquí en el desierto? Pobre de mí, ¿por qué me trajo aquí? Y espérate, estamos apenas arrancando, o sea, apenas el diablo ha hecho su presentación. Vamos a leer Mateo 4:2. Todo esto tiene una secuencia, así es que no se van a perder y van a poder regresar una y otra vez. ¿Quién puede resistir al diablo? Nadie. Vamos a ver que Cristo, por sí mismo, no podría contender contra Satanás. Tendría que ser guardado por el Espíritu de Dios, por el Padre. Leemos el Mateo 4:2 y después, es decir, es llevado al desierto, no hay comida, no hay agua, hay calor, hay frío en la noche, y que esto representa nuestra vida. Extremos. De repente estamos bien, el calor está rico, después empiezas aquí, ay, qué calorón hace en Cuernavaca o en este lugar, mosquitos y después de que he llevado, han pasado días ahí, días y noches. Y dice, y después de haber ayunado
40 días y 40 noches tuvo hambre. Ayunado es sin comer. Después de que pasaron días y noches completos sin comer, o sea, si tú no has desayunado, ya te están tronando las tripas. Si no desayunas, como a la una, ¿cómo te sientes? Cambia tu temperamento, cambia tu carácter, te vuelves agresivo, estás ya desesperado. ¿Qué pasa cuando una persona ha dejado de comer 40 días y 40 noches? Se vuelve muy vulnerable a las enfermedades. Ya no tiene las defensas para experimentar los fríos extremos en un desierto ahí. Ahora imagínate el calor en la mañana. Todo esto tiene un propósito. Es muy fácil solamente pasar y leer, pero esta es nuestra vida. La vida está golpeada por calores que representan pruebas en nuestros hijos, pruebas emocionales personales. Y aquí hay una primera emoción que expresa Dios a través de esta escena de Jesucristo. Tuvo hambre. Esta emoción, esta sensación, esta ansiedad, esta necesidad representa las emociones que las diferentes circunstancias en nuestras vidas nos dan hambre. En este caso era una hambre textual por la falta de comida, pero muchas veces tienes hambre porque no hay trabajo, porque no hay comprensión de tu pareja y necesitas comprensión. Necesitas, o sea, las canciones son que alguien me escuche, que alguien me quiera, que alguien me consuele, que alguien me ayude, y empiezan a surgir las emociones. El hambre, el hambre de necesito comprar esto, necesito salir, necesito un pozole, necesito a alguien, no puedo estar soltera, no puedo estar soltero, necesito frenar la vejez, etcétera. Esta es una prueba tremenda y un campo propicio para que el diablo ataque. Cuando logra que que en el hambre las emociones afloren. Emociones de reconocimiento, de validez. Se vuelven los jóvenes muy vulnerables cuando tienen baja estima, cuando son rechazados por los padres, cuando no encuentran en su hogar una seguridad. Se vuelven vulnerables al acoso sexual, a la homosexualidad, a los vicios, al trago, a las drogas, porque hay una hambre de aceptación. Encuentran una aceptación con sus iguales, de vacíos, de hambrientos, y llenarlo de diferentes recursos que tienen, ¿verdad? Y hoy vemos un hambre muy común. Métete al metro y vas a ver que todo el mundo va en el celular. Todos van llenos de hambre, saciando su vacío con redes que no producen nada, con TikToks que van tac, tac, TikTok, 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 como reloj, TikTok, 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 una, otro, 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 otro. Yo lo hago así por curiosidad. ¿Qué va viendo este muchacho? El sábado pasado fuimos a visitar a mis suegros. Ceci se fue temprano, tenía que ayudar a su mamá y yo los alcancé junto con mi hijo Alonso. Así que nos fuimos en el Metrobús, que lo tomamos en Calzada del Hueso y nos fuimos muchas estaciones hasta la estación Apatlaco. Muchas, muchas. Y el Metrobús es muy grande. Lleva dos camiones, uno para las mujeres y otro para los hombres. Y no había uno solo que no fuera ahí trepado, colgado, hablando, viendo. Mucha hambre, hay mucha hambre, que no sacia. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no sacia? Vamos a ir a Isaías, capítulo 55. ¿Qué viene el desierto? Hambre. ¿Y qué más? Sed. Y por tanto, ¿qué emoción, qué sentimiento produce esto? Hambre
y por tanto es una emoción de ansiedad, de desesperación, ¿verdad? Dice Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, ahí en el desierto, en lo que estás viviendo, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Cristo, lo que no tiene ahí es ni agua ni comida. Y lo que cualquiera podría pensar es que lo que necesita es un buffet, un banquete, una torta, unos tacos y una coca. Dice Dios que esto, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ya estamos entendiendo que lo que estamos experimentando es emocional, no es solamente un ayuno físico, aunque en este caso lo fue, que representa las verdaderas situaciones que pasamos cada uno de nosotros, que no es solamente una metáfora ni una fantasía, son cosas reales, frustraciones genuinas en las que nos esforzamos y no encontramos respuesta. Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero el diablo te dice, ¿será que eres el hijo amado? ¿Y en el desierto tú crees que te ama? Vamos a regresarnos a Mateo 4:2. Vayan ahí. Y después entonces de haber ayunado, después de tú y yo estar en pruebas, en angustias, perseguido, en la depre, en las emociones, después de tú haber tomado tu vida en tus manos, después de haber estado, en lugar de ir al pan que sacia su palabra, estás lleno de información que no edifica. Dice la Biblia que todo nos es lícito, pero no todo edifica. Estamos en un medio de gracia que nos edifica mutuamente ahorita. Sacia, su palabra sacia. Inmediatamente escuchas su palabra y dices, a ver, ¿a qué estabas escuchando? ¿Qué estabas oyendo? Aquí él está en el desierto y tiene dos opciones Cristo, y por lo tanto nos entiende. O escuchas, venid y oírme, leímos en Isaías 55. O escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del diablo. En las pruebas en las cuales tanto Cristo, para podernos entender, tuvo que ser llevado aquí, como hoy tú y yo, pasamos por diferentes circunstancias y tenemos la responsabilidad de decidir a quién escuchas. O vas y tomas la palabra, como en este momento lo estamos haciendo, o te dejas guiar por tus emociones y escuchas la voz del diablo, de tu necesidad. ¿Por qué? Porque estamos muy vulnerables y el diablo sabe que estamos débiles. Sí, han pasado 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. El diablo como león rugiente está esperando que estés tan débil para poderte destrozar, atacar. Lo hace finalmente de sorpresa. Que pases, que tú camines por ahí de manera inadvertida. ¿Tú andarías en el desierto en la noche sabiendo que hay escorpiones, serpientes, al acecho, nada más para ver a qué hora tú te confías y te andas paseando por ahí y simplemente vas al baño? Esta es la vida. Caminamos así textualmente en un desierto lleno de fieras. Por tanto, aquí algo que vemos es la necesidad de estar alerta,
que así iríamos. Hay necesidad de caminar en la noche, tienes que ir al sanitario. ¿Cómo irías? Pues, a las vivas. A ver qué pasa, o sea, ¿cómo? Vamos a ver Mateo 26:41. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podremos tú y yo. ¿Por qué hemos de orar? Porque yo no puedo. Yo no puedo estar controlando mis emociones. No puedo estar controlando mi enojo. Yo no puedo estar controlando mi frustración. No puedo estar controlando mis deseos egoístas. No puedo estar controlando el vivir para mí. Tengo que estar buscando a Dios para que me dé el carácter de conectarme, de preparar el estudio, de trabajar, de ser puntual, de ser responsable, de guardar mi testimonio. El diablo te va a decir que para lo que vales, ¿qué tiene de malo? Hazlo, nadie te ve. Velar y orar. Lucas 22:31 dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo hizo con Cristo. Permitió que fuera también tentado Pedro, pero ¿qué pasó? Versículo 32 de Lucas. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Dios está intercediendo perpetuamente por ti y por mí. Cristo es el sacerdote que no es necesario que muriera y se supliera por otro para interceder por los pecados de él y de los demás. Así era en el Antiguo Testamento la ley. Por eso era necesario que un sacerdote intercediera, pero este moría y tenía que suplir lo otro y otro y otro. Cristo se convirtió en aquel sacerdote que ya no había necesidad de más sacerdotes, por cuanto él no murió. Pero dice el versículo que es poderoso para socorrernos, por cuanto él mismo fue tentado en todo. Cristo te entiende. Ahí en tu enfermedad, ahí en tu soledad, ahí ya no en los pecados groseros, sino en la intimidad del desconcierto del porqué de ciertas cuestiones de la vida. En el ayuno, donde hay hambre, es la oportunidad para buscar a Cristo, para que lleve a cabo Dios. ¿Por qué gastas en lo que no es pan y no sacia? En lo que no es una bebida que no satisface, son cisternas rotas. Tú decides. El desierto o te mata o te lleva a reconocer que lo que necesitas es más de Él. Es una decisión. Comer más bien más profundo de Jesús. El hambre es producida por la necesidad y la emoción que en el vacío el alma experimenta, pero que ya no ubica, que necesita más de Cristo. Y no solamente eso, obediencia. Ya te alimentaste de Él, ahora necesitamos obedecerle y creerle. Van a ver qué padre. Y vamos a ver Mateo 17:21. Mateo 17:21. Mientras ustedes están ahí, yo voy a volver a leer Mateo 4 y la palabra que me expresa aquí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
El versículo que vamos a leer ahorita de Mateo 17:21 dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. En este caso, no se está refiriendo concretamente al no haber ingerido alimentos, sino a lo que implica el alimento espiritual. Las situaciones que vivimos sobrepasan nuestras capacidades. Solamente se arreglan orando y buscando más a Cristo. Casi en el extremo de hasta dejo de desayunar, de comer, con tal de que salga del problema, buscando a Cristo. No es en el afán, no es por obras, no es por si yo leo mucho, ¿por qué me pasa esto? Si yo oro mucho, ¿por qué me pasa esto? Yo conozco mucha gente como Nicodemo que se sabe la escritura, pero que han dejado que otras áreas de sus vidas se vayan enfriando y por ahí se filtra obviamente el ataque, ¿verdad? Vamos a Mateo 6:16. Este es muy importante también, todos. Vamos a ver la instrucción de esta expresión de la tentación de Cristo en cuanto a que dejó de comer en el ayuno 40 días y 40 noches. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, pero porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando busques a Cristo, no lo hagas para aparentar, para fingir, para tú mismo autoengañarte que lo estás buscando. Y dice ahí, pero estás buscando en austeridad, o sea, no correctamente. Faltan otros ingredientes. Para yo buscar a Cristo, primero tengo que estar bien quebrado, reconociendo que yo no puedo, que estoy verdaderamente como el hijo pródigo, fuera de sí, perdido, desviado, que en realidad estoy escuchando mi propia voz, no la de Dios. Esta es una reprensión hacia Él. Es increíble cómo podemos escuchar otras voces, otros consejeros. Miren, ahorita me da terror. Hay gente que está orientando cristianamente con bases psicológicas y no con bases bíblicas. Tengan cuidado, porque hoy cualquier youtuber, o sea, tú te metes a Google, a inteligencia artificial, y le dices, ¿qué hago? Porque estoy deprimido, y te contesta, pues a ver qué te pasa, y te empieza que es que alentar. No hay como la palabra de Dios, no la suplan. Miren, bien triste ahorita, Migue, a través de este ministerio que tiene de Biblias ABA, logró hace tiempo hacer un convenio con Corea para que le imprimieran 3,000 Biblias con un papel muy especial, grueso, con un canto no recto, sino así en canoita para que sea más fácil hojearlas, dorado y con una pasta de piel sobre piel. Y nos las estaba enseñando el modelo, en breve tendrán un costo de 2,150 pesos. Y tú dirás, 2,150. ¿Y cuánto cuesta tu celular? ¿Y cuánto valen las recargas? ¿Y en qué gastas tú el dinero que no sacia? Pero estoy orando desde el miércoles que compartió esto, porque hoy ya la gente no usa Biblia, no traen Biblia. ¿Sabes qué más me da terror? ¿A quién le vamos a vender las Biblias? Oye, ya los creyentes no cargamos la Biblia porque la traes en el celular. Me he cuidado muchísimo, se los he compartido y no dejaré de hacerlo porque esta es una lección que Dios nos ha dado a Ceci y a mí. No a la antigüita. En un aprecio tomamos nuestros estudios a mano para tener cuidado y atención de lo que está diciendo la persona que nos está dictando. Tener cuidado de hacerla legible, de tal forma que en algún momento,
Yo me pierdo y volteo a su cuaderno y entiendo lo que está escribiendo, no garabatos. Y nos dictan bien rápido, ¿eh? O ella me dice, préstame tu cuaderno. Y ahí está. Tengo callo como cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, en la universidad y escribíamos a mano. Y estamos, y al menos Ceci y yo, no. A ver, lee por favor Mateo 17:21. Un momentito y voy a mi Biblia. A mi Biblia, mi Biblia escrita de papel. ¿A quién le vamos a vender la Biblia? ¿A quién le interesa de ustedes? ¿Quién quiere comprar una Biblia de buena letra, de tamaño de buena letra, aunque ya todos avanzaditos ya usamos lentes? Hace 32 años yo tengo una Biblia inglesa. Y hace 32 años que me convertí, no usaba lentes y leía, y todavía leo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismos. Todavía, gracias a Dios, ¿verdad? Mi mamá, que tiene 91, lee perfectamente sin lentes, hasta los títulos de una película. Pero ahora estoy muy contento. Cuando vi lo que mandó a hacer Miguel, el cariño, el valor que tiene una Biblia, y que desde que me convertí, siempre fue para mí muy valioso la presentación de la Biblia en piel. Esta es una Biblia inglesa, en papel algodón, cosida, no se deshoja, delgada, pero es tan delgadito el papel que hace que tenga concordancia. Es una joya, traigo un avión aquí, ¿no? Pero cuando anunció lo que venía, bueno, obviamente yo ya encargué la mía y de estas he comprado cuatro. Solamente una vez la he perdido. Oraba para que la persona que la dejé en un taxi la hubiera utilizado. Y otras, pues porque pues ya el tiempo se te caen a veces, se maltratan, etcétera. Cuando se alimenten, no lo hagan de manera austera, háganlo abundante para ustedes. Coman bien. Vamos a leer Marcos 1:13. ¿Estás escuchando tú una lección bíblica? Estamos escuchando, leyendo la Biblia. Y has de saber que a tu lado está Satanás y el espíritu que se respira en este mundo, el espíritu de Satanás. Ahí distrayéndote, menospreciando, que tú te desvíes, te desenfoques, te distraigas. Dice Marcos 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Pausa. No fue tentado una vez. Nos vamos a Mateo y vemos muy específico cuatro tentaciones. Pero en esta otra cámara, que son los evangelios, que nos van dando diferentes aspectos de eventos que se dieron ahí, dice que estuvo siendo tentado por Satanás en cada momento. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Agrega otro elemento aparte de Satanás, las fieras. Es muy fácil que tú y yo ubiquemos. ¿Qué fieras? Pues de entrada escorpiones, serpientes, y creo que con esos tenemos. Estos fueron los que en el Antiguo Testamento, mientras atravesaron el desierto, fueron los que los atacaron a muerte. Dice, ¿te acuerdas que las serpientes los mordían y morían? Y después clamaron a Dios y Dios le encargó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que serían mordidos, pero aquel que mirara a la serpiente y confiara sería mordido,
mas no moriría. Permanentemente fue atacado Jesucristo. Cristo te entiende. ¿Hay un momento en donde tú y yo en este caminar diario estemos como en blanco? No, todo el tiempo está ahí. Por eso la necesidad de estar, ay, es que, ¿cuánto se tarda en el estudio? Ah, pero ¿cuánto puedes estar en el mundo? Cristo estuvo rodeado materialmente de tentaciones por el diablo y de fieras, que obviamente hicieron por mucho más difícil el momento, no solamente de no comer, sino el terror de estar siendo atacado. Pero el momento más intenso de la prueba es cuando el hambre se hizo insoportable. ¿Entiendes? No solamente no comió, sino que fue aumentando. ¿Estás de acuerdo? O sea, te enfermas. Ay, pues creo que tengo una bolita. Ay, creo que ya creció. Ay, ya me duele. Ay, 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 ¿qué tendré? ¿No? Vemos el asesinato de este creyente con un francotirador y, ay, Dios mío, veníamos en la carretera y nos tocó un accidente y, ay, o sea, siempre queda uno contristado, impactado con lo que pasa a los lados o que tú estás viviendo. De tal forma que hay un momento muy intenso, el intenso en donde el hambre se hizo más fuerte. ¿Qué sucedió? Vamos a ver Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, pero ¿qué tipo de hambre? Muy intensa, un hambre ya insoportable, mucha hambre, mucha sed. Cuando estaba más intensa la emoción, viene el versículo 3 dice, y vino a él el tentador. ¿Cuándo? No cuando acababa de ser bautizado, sino cuando la intensidad de la prueba lo estaba agobiando más todavía. Terminas un estudio y nos refresca el alma, es un bálsamo, compartes con alguien, lees la Biblia, oras, te mandan un versículo, tienes carácter y has estado ocupando tu tiempo en otros mensajes de otros pastores, está padrísimo. Miren, una persona estaba pasando por pruebas muy difíciles y yo discipulo martes y jueves, recibo estudios lunes, martes y miércoles y preparo la célula. Pero yo me alimento, yo necesito, yo tengo mucha hambre, mucha necesidad. Tomo célula los domingos y gracias a Dios hay una persona, un condiscípulo mío, que me mandó, por ejemplo, que yo no tuve la oportunidad de ir físicamente a ver el testimonio de este misionero de Panamá. Después, Dios tocó su corazón de un mensaje que dio Juan Manuel de las decisiones de Daniel y me lo manda. La predicó él pues ahí donde él da en Polanco los mensajes. Ay, no tienes idea, siempre son tan oportunos, tan importados de Dios. Y entonces procuro siempre estar más bien siendo llenado de esto. Hay otras muchas cosas, claro, pero las demás te ayudan, te sacian. Así es que en el momento más intenso de la emoción, se le presenta Satanás cara a cara. Después dice el versículo 3 de Mateo 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, hasta ahí, no corramos. Un ataque muy certero, un dardo del maligno muy al blanco, al corazón. Él tira a matar. Él no va a estar ahí jugueteando contigo así como que aventándote el pan y mira, no, no, no. Va con todo. Va porque él sabe distinguir perfectamente tu necesidad. El título es Dios te entiende, Cristo te entiende, porque cada uno tenemos diferentes necesidades y debilidades y a flor emociones.
Así es que, ¿qué hace el diablo? Te conoce, te viene estudiando y se le presentas a Cristo justo cuando está en el máximo de su necesidad y le hace un planteamiento. Si eres hijo de Dios, ¿qué no había acaso escuchado hacía 40 días que él era el hijo amado de Dios, en quien el Padre se complacía? ¿Qué, qué no has vivido y experimentado en momentos durísimos de dolor, de miedo, de duda, de conflicto matrimonial, de frustración con los hijos? Y aquella voz del diablo que te dice, ¿y si serás hijo de Dios, si te amará tú? ¿Sí será real esto? Lo hace dudar. Si eres hijo de Dios. Acababa de escuchar, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Entienden la dimensión de esto? Acabas de leer y se te presenta aquel, y eso que, mira, nosotros íbamos a Puebla a compartir, íbamos 5 personas. La persona que me enseñó durante 25 años la Biblia a mi lado y 3 creyentes más atrás en un viaje que íbamos cada mes a Puebla a compartir estudios de Biblia, a dar una célula y discipulados. Nos acabábamos de parar en la última gasolinera a cargar gasolina, en la última de la ciudad, principios de la carretera, y oramos. Específicamente, Dios prepara a la gente, llévalos, danos gracia y, entre más puntos de oración, llévanos con bien a Puebla. Y a la mitad chocamos. Yo iba manejando y contra un ADO me fui. ¿Qué pasó? Acabamos de orar, estábamos llenos del Espíritu y ¡prax! Un accidente durísimo. Hospitalizados todos allá en Puebla. Trasladado yo de regreso en una ambulancia, después de estar una semana ya internado, en ambulancia directo a la casa de mis padres, a una recámara en camilla, me plantaron en una cama porque fracturado de las costillas, de la pierna, del tobillo, hecho un guiñapo. ¿Tú te imaginas cómo se me presentó ahí el diablo? ¿Y a poco crees que eres el hijo de Dios? No juegues, imagínate que no fueras. Y eso que eres su hijo. Y eso que ibas a dar un estudio. Voy a volver a leer. ¿Qué dijo el tentador? Si eres hijo de Dios. Oye, esto ha pasado a muchas personas, no nada más a Cristo y a ti y a mí. Estas pruebas tan intensas en donde el diablo se nos presenta y nos cuestiona, ¿realmente serás el hijo amado? Yo siempre he creído que soy muy amado por él, porque aparte no quedé ciego, no quedé manco, quedé bien aporreado y bien fracturado y tardé 6 meses en rehabilitación, fracturado, o sea, mal. Y el diablo muchas veces durmió conmigo ahí en la casa de mis padres porque unos dolores de perro. Vamos a ver otras situaciones. Éxodo 34:28. Éxodo 34:28. Moisés. Moisés es llamado por Dios. De ahí, de Egipto, crece como hijo de la princesa, hija de el faraón, y es llamado por Dios. Vamos a leer, cuando ahí en el monte Sinaí, Dios lo llama y le dice, ven y subió al monte. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Cuántos tuvo Cristo? 40 días y 40 noches. ¿Llevaba itacate? ¿Había Uber? ¿Mandó a traer un Didi? No, estuvo allá arriba 40 días y 40 noches. ¿No comió pan? Obvio, tampoco. Ni bebió agua.
No, no llevaba lonchera. No le preparó su mamá el lunch y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fue alimentado espiritualmente en la mismísima presencia de Dios. La prueba, el hambre, o te mata o te lleva a buscar a Cristo con todo tu corazón. Así me he convertido, sin nada, hambriado. Venir a mí todos los cansados, todos los que tienen hambre y sed, vengan a mí. Otro evento, Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sobrevivió Cristo? ¿Cómo sobrevivió Moisés? ¿Cómo sobrevivió Elías? Porque ahorita vamos a hablar de Elías. Primera de Reyes 19:8. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora es Elías, también 40 días y 40 noches. La verdad estuve buscando por qué 40 días. No es lo importante. Lo importante es lo que entiendes. Lo que no entiendes, nunca te enrolles, no te desvíes. Hay muchas cosas aquí que sí entendemos. ¿De qué te sirve profundizar en qué propósito? Lo único que sí, 3 eventos con exactamente los mismos días y las mismas noches y la misma condición, hambre. De manera sobrenatural, Dios sostuvo a estos hombres. Inexplicable. Subió sin pan y sin agua. Estuvo en el desierto sin pan y sin agua. Espiritualmente hablando, de manera sobrenatural, para aquellos que ya no podemos más, Dios nos va a sostener. Este es mi hijo amado. Aunque el diablo te diga, bonito hijo, sí, mira nada más, pero no queda ahí. Vamos a regresar a Mateo 4:3. Así es que primero le hace dudar del amor de Dios. Si realmente Dios te ama y eres su hijo, primera tentación, lo hace dudar del amor de Dios. Y viene la segunda parte y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces toma tu vida en tus manos y como Dios no te da, ahora resuélvelo tú. Hazlo tú ahora. ¿Qué vas a hacer? No te provee, no hay agua, no hay pan. Pues realmente si eres, entonces tú resuelve el problema, convierte estas piedras en pan. Mira qué absurdo es que estés allá arriba en el monte y pretendas convertir las piedras que hay allá en el cerro en pan para alimentarte. Así de absurdo es nuestra vida cuando pretendemos tú y yo resolver algo materialmente imposible. Es imposible que nuestros hijos entiendan, que Dios reconstruya mi matrimonio, que la frialdad que tengo hacia Cristo, tú la trates de resolver. Yo no puedo, ni tú tampoco. Hemos perdido nuestro primer amor. No intentes tú convertir esto, que es una piedra. Por eso Dios dijo, te voy a transformar tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y yo mismo haré que andes en mis caminos. Yo pondré mi palabra en tu corazón, en las tablas del corazón de carne y ya no en el de piedra que nada puede ser grabado ahí. En esta necesidad de hambre, donde las emociones afloran, en donde la desesperación materialmente ya es imposible de sobrellevar, surge la queja, surge el lamento, surge la decepción. Ahí es donde estamos más vulnerables en un área y comenzamos a quejarnos.
Pero si íbamos a compartir un estudio, ¿por qué chocamos? Pero se acababa de ser bautizado. ¿Por qué se le presenta? Ahí Satanás se había sido lleno en su totalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué parece como cuando tú y yo queremos vivir más para Dios, más difícil se pone la situación? Cuida algo, porque ahí es cuando Satanás hace su obra maestra. Cuando logra que tú de tus labios y en tu corazón surja la primera expresión o sensación de queja, ya te metió la primera patada y te rompió la primera pierna para empezar a cojear y entonces gane ventaja sobre de ti. Camina, ándale, avanza, avancemos, corre la carrera. Pero si el diablo logra romperte una pierna, produciendo en ti queja, ya ganó ventaja sobre de ti. Una ventaja que muchas veces es muy difícil de recuperar, porque ya vas a ser tú el que pretenda convertir el caos, las piedras en pan. Cuando Satanás entonces eres hijo de Dios y crea en ti, luego el pensamiento de, pues yo creo que no. ¿Cuál amado? ¿Cuál que de tal manera me ama que si dio a su propio hijo, ¿cómo no me dará con él todas las demás cosas? Estos hombres fueron sostenidos 40 días y 40 noches por el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Olvídate de entender cómo. ¿Qué me importa si sostuvo a estos hombres? Me sostendrán. El diablo es engañador desde el principio, padre de mentira, es destructor. Vino el tentador. Cuando estás insatisfecho de tu vida, que implica mi familia, mi trabajo, donde vivo, mi edad, mi salud, serás más fácil golpeado y confirmarás más tu insatisfacción. Este es un ataque, el tentador tiene un ataque tradicional en su vida, dudar del amor de Dios. No le cambia porque le funciona en la enfermedad, en lo imprevisto, en cuando se te viene no, ya no sientes lo duro, sino lo tupido. ¿Todos entendemos esto? Cuando es una prueba tras otra y parece que no sales. Ay, ya está aquel al acecho, esperando nada más que se te junten. ¿Crees que realmente eres hijo de Dios? Lo acaba de decir, este es mi hijo amado. ¿Será? Satanás trataba de hacerle ver a Cristo que eso era una ilusión, que era una mentira, que Dios no existe. ¿Cómo va a existir si naciste en un establo? ¿Cómo va a existir si fuiste llevado a Egipto por temor a Herodes? ¿Cuál protección? ¿Cómo va a existir si creciste en una carpintería? Eres el hijo de Dios. Ve dónde creciste, en qué barrio. Eres el hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Eres el hijo amado? Ve nada más que ingratitud. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice San Juan. Estoy solamente diciéndote cuántas cosas no pronuncias en tu vida que no han sido, dice eh, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y eres el Hijo de Dios? ¡Qué ingratitud! Despreciado por el pueblo de Galilea. ¿Y ahora le crees que ahí en el Jordán, cuando se abrieron los cielos, eres su Hijo amado?
Toma tu vida en tus manos. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál te entiende? Arréglalo tú. Convierte estas piedras en pan y entonces tendrás una vida abundante. ¿Eh? Convierte estas piedras y vas a ver cuánto saciará tu vida esto. En otras palabras, es el diablo le dice, convierte esto y tendrás una vida abundante. Porque la que prometió Cristo, velo, es una mentira. Ahora se voltean los papeles. Ahora resulta que Cristo es padre de mentira. Cuando Satanás es padre de mentira y homicida desde el principio. ¿Crees que el padre cuida a un hijo así? Fíjate nada más, ¿eh? ¿Qué tipo de padre sería este? Que no le da de comer a su hijo, que lo deja ahí llorando, que no le provee todo lo que el nene quiere. A nosotros como padres, esta es la misma expresión que hace el diablo día con día a los que tenemos hijos. ¿Qué tipo de padre eres? Vende todo, dale, que no lave los trastes, que no se moleste. Si fueras verdaderamente un padre, lo tendrías como un cristal de Swarovski, ¿verdad? Cortado de Bavaria, como lo más valioso. Estamos como nunca en la generación de cristal, que no les pase nada a tus hijos. Si eres un hijo de Dios, da testimonio de cuánto los amas. Pero no, es como Dios el Padre, que le pides y no te da, que te deja con hambre y sed 40 días, que oras y chocas. Toma tu vida en tus manos. Satanás, una y otra vez, te hará dudar de que eres un hijo de Dios, que por tanto no eres. Un tantito, porque yo aquí puedo estar toda la mañana. Ah, ahí vamos. ¿Qué no habrá tenido Cristo hambre, Moisés, Elías, al segundo día? ¿Cuánto, cuánto aguantas tú sin comer? Fíjate que ahorita solamente tomé un café, dos galletitas de bolitas de nuez ricas que me dio Ceci y unos pedacitos de papaya. Ligero, pero ya mis tripas empiezan así como, ¿qué obole? Chilaquilitos, ¿no? Pues solito ya para ir calentando. ¿Cuánto aguantaríamos tú y yo sin comer? ¿2 días? ¿3? ¿4? Vamos a dramatizar esto. 5 días. Mi papá era bien bueno para comer. Cuando se enfermó, cuando tuvo la hemorragia gástrica, hace 14 años que falleció mi papá, ingresó el viernes a las 7 de la noche. Le dieron un sedante, estaba consciente, lúcido, pero no tenía dolor. Es que él se sentía muy bien, pero no le habían controlado una hemorragia interna que tenía. Y entonces de repente ingresó el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 5 de la tarde me dice, le voy, estoy con él en la hora de la visita y le pregunto, ¿cómo te sientes, pa? Bien, pero no me han traído de comer, me dice. Se estaba muriendo. Y me dice, todo bien, pero ¿qué onda? ¿No me han traído de comer? No, pa, pues es que en realidad te sientes bien, pero no te han podido controlar la hemorragia. No lo entendía él, pero tenía hambre. De viernes a las 7 de la noche a sábado a las 5 de la tarde. Ya el domingo ya estaba inconsciente, el pobre, estaba en terapia intensiva y pues ya después decíamos mis hermanas y yo, le hubiéramos dado algo de comer, de haber sabido. ¿Cuánto aguantarías? ¿3, 4, 5, 10, 15, 20, 40 días? De tal forma que a los dos vamos a ponerle, seamos honestos. ¿Cuánto aguantas tú una prueba? ¿Hasta dónde para ti sería una parte intensa de la prueba? El hambre, la emoción.
Si a veces porque alguien llega tarde, ya estás así. Si aquí porque no termino, ya estás así desesperado. Pero imagínate sin comer. Debió haber tenido mucha hambre, tanto Cristo como Moisés, como Elías. Y Cristo debió haber perfectamente el Padre entendido lo que ellos estaban experimentando. Algo pasó, pero fueron saciados. Era imposible que duraran, era sobrenatural. Es que esto tiene que ser así porque de manera milagrosa, en lo que tú y yo estamos viviendo, algo hace Cristo que nos entiende, que vuelve a fortalecernos. Porque ¿quién puede soportar? Nadie. Y esto es a lo que está apelando el diablo. Pero ya pasaron 40 días y 40 noches. Ahora pregúntate, ¿cómo pudieron haber durado 30 días sin agua y sin pan? ¿Has meditado en esto? ¿Cómo podrás tú y yo pasar una prueba sin que, oye, mínimo, una respuesta, una muestra de cariño? Ese es el punto del Padre, de Cristo que nos entiende. ¿Quién sabe cómo? Porque te soy honesto, ni yo sé cómo, pero de todas nos ha ayudado. El misionero que tiene 44 años caminando con Cristo y 40 en Panamá decía, pero siempre nos ha ayudado. Ahí, en el tercer día, en el quinto, en el décimo, en el veinteavo, en el 30, en el 35, en el hambre. Sí nos ha ayudado para saber qué importa cómo. Sí, sí nos importa cómo, porque somos materialistas humanos, tenemos que ver, tenemos que sentir. Tomás tenía, a ver. No, no, si eres el Hijo de Dios realmente, a ver, déjame meter la mano en la herida. A mí me demuestras, a mí no me engañas, así, ¿eh? A mí no me engañas, Jesús. Si soy tu hijo, contéstame ya, dame ya, llévame. O sea, pero si Cristo hubiera accedido a la petición del diablo, a la respuesta del diablo de convierte esto en pan, hubiera fracasado todo el proyecto de que Cristo se hubiera presentado victorioso, nos hubiera entendido, porque si no hubiera dicho, pues Cristo no pudo, finalmente cayó, no aguantó, el Padre lo abandonó. No, Cristo venció. Ahí, en esta tentación, comenzó la gran batalla contra Satanás que culminó en la cruz, en donde Cristo venció a la muerte y por tanto el aguijón que representa a Satanás, que todo el tiempo nos está asaltando en el temor a la partida. Venció, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo venció. ¿Dudarías todavía? Tan venció que vamos a ver Juan 5:24. Así se vence. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fuimos salvados. Tu vida y mi vida ha cambiado. Ya no podemos tú y yo voltear hacia atrás y dudar de él. ¿Por qué hoy dudamos? ¿Por qué estamos flaqueando? Si ya nos cambió, si hemos visto que desde el momento en que Cristo entró a nuestro corazón, el que oye y cree al que me envió tiene vida eterna. Y el diablo le dice, si tú tomas tu vida en tus manos, dejas de confiar en el Padre por cuanto ya te falló, tendrás vida en abundancia. A ver, ¿qué pasó aquí? El que crea al que me envió tiene vida eterna, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida.
y no vendrá condenación. Eso ya pasó atrás, pero el diablo le sigue funcionando y sigue agobiando y poniendo cabezas en una repisa de creyentes que dudan a estas alturas que son el Hijo amado de Dios. El haber creído, con este término. Vamos a ver 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. Y Cristo empieza a confirmar, no dudes, el Señor es mi ayudador, ¿a quién temeré? 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. ¿Quién nos salvó? Nos salvó, es una realidad. Venció a Satanás en la cruz, le aplastó la cabeza. En Génesis 3:15 le dice, bueno, muy bien, golpeaste a la humanidad, pero yo te voy a aplastar la cabeza de muerte. Y en la cruz, Cristo venció a la muerte, a Satanás, y ya no tiene más potestad sobre de nosotros. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cristo te entiende y ha provisto toda la gracia para aguantar 40 días y 40 noches, que representa una vida, ¿eh? La verdad, dice, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Le dijo Satanás, el tentador a Eva, no morirás, y murieron. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y entonces nos reconcilió con el Padre y quitó la muerte que por Adán pasa a todos los hombres, y dice, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudaste, Pedro? Te hundiste porque escuchaste al tentador, porque te enfriaste, porque has escuchado más las redes, porque has estado ocupando más tiempo en cosas psicológicas y no su palabra de verdad, la suficiencia de las escrituras. Lo voy a tener que dejar ahí. Vamos a continuar, porque está súper profundo que Cristo te entiende. No puedes ir, ay, por la vida ahí. Nadie me entiende, como alma, dicen como alma en pena, como si hubiéramos sido engañados. Este es mi hijo amado, a quien hoy salvé, al quien lo busqué, lo rescaté, fui por él. Somos aquella oveja que quedó atrapada entre las redes, entre la alambrada, que ya no se pudo escapar. Y el buen pastor dejó a las 99 y fue por mí, y fue por ti, y nos cargó, y nos sanó, y no nos ha soltado, y nos sigue alimentando, ¿eh? Y si me preguntas cómo sobreviví a una prueba en donde iba yo a dar un estudio de la Biblia y choqué, como el misionero que recién llegado, al poco tiempo, ya no dijo con precisión a qué tiempo se incendió el departamento de su vecino, donde vivía en un condominio, y alcanzó el suyo y se quemó también su casa. Y Dios los ayudó del misionero, porque el diablo así es, del Hijo amado, de aquel que acaba de ser lleno en su plenitud del Espíritu Santo, y tómala, se le presenta el diablo. Está extraordinario. No necesitamos más, solamente ubicarlo. Te va a atacar para que dudes que eres el Hijo amado de Dios, y te va a llevar a que al no, él no hacer lo que tiene que hacer,
y te tiene ahí en lo máximo de la prueba, en la mayor intensidad, te dice, resuélvelo tú, convierte estas piedras en pan. Toma tu vida en tus manos, pártate, déjalo, no morirás. Bueno, es un banquete, pero tengo hambre, es un banquete, su palabra, sacia. ¿Por qué andamos buscando en otros lados? ¿Por qué tienes que estar buscando más información en otros lados? ¿Que no te es suficiente? Isaías 55. ¿Qué andas buscando en otros lados? ¿Para qué andas gastando en otros lugares? ¿A quién andas consultando? Oídme atentamente. Inclina tu oído, ven a mí y vivirá tu alma. Es suficiente la palabra. La realidad es que otros están yendo a otros lados, no a su palabra. No es al estudio, no es el pastor. Aquí, aquí está todo. Hoy lo vimos. Estaba solo, no había nadie. Es que el Padre, nadie. Es que si yo tuviera a alguien como la mía, es que ya no me acuerdo la semana pasada aquella canción de si yo encontrara un alma como la mía, porque no está del otro lado del mundo, dicen Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 11 dice así. Este pasaje me lo memoricé en unos 2 días porque, porque teníamos que dar un pasaje ahí en un curso de la escuela cristiana. eh, y el que lo diera en el segundo día recibía unos, se llaman méritos, y dice así, ¿eh? Sí, ese. No, dice que no está del otro lado del otro lado de la tierra. Nah. Ok, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No, si eres hijo, no seas como el diablo. Si eres hijo de Dios, si realmente Dios te guarda, lo vamos a ver más adelante. Pues échate del pináculo más alto y Dios te cargará con sus ángeles. Entonces dice aquí, no lo tentarás, porque no somos el tentador. El diablo es el tentador. Y después dice, más bien, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. No hay que hacer nada más. Guarda esto, atesóralo en tu corazón y nos va a ir bien. Pues sí, mira qué bien aquí en el cerro sin comer y no, él hace un milagro y ahí nos sacia. Y en el hospital me guarda y mueve a alguien, mueve a otro. Siempre es así. Bien padre. Vamos a dar gracias. Señor, muchísimas gracias. En verdad, infinitas gracias por tu preciosa palabra, por tu amor, por ser tan oportuno y llegar a nuestras vidas cuando precisamente estamos en lo más intenso de nuestra hambre, de nuestra tentación y debilidad, de pretender dudar de ti, por cuanto el diablo no le falla a Dios. Ante lo que tú nos dijiste que somos tu hijo amado, el diablo nos hace dudar si realmente cada uno de nosotros lo somos. Tú no eres hijo de hombre para que mientas. Él es el padre de mentira.
Satanás es el tentador que nos quiere desviar de lo más precioso que un hombre puede desear y poseer: tu amor, tu guía, tu presencia, tu palabra, toda tu provisión, no solamente física, sino la del alma, donde verdaderamente estamos secos, Dios. Gracias por estas palabras y porque Cristo nos entiende. Porque si hay alguien que pasó peores cosas que las que estamos pasando y tú lo sacaste adelante. Lo llevaste victorioso. Por Cristo, tú nos quieres llevar igualmente ahí por la situación más difícil y terminar la prueba, los 40 días y 40 noches, de manera milagrosa, victoriosos. Gracias, Dios, por este maravilloso tiempo. Permítenos que sean convicciones en nuestras vidas y poder compartir a los necesitados, a los que no te conocen, a los que se han debilitado, a los que se han desviado, a los que han dado oído a otras cosas y no solamente a tu voz. Sigue tú preparando, guiando, confirmando nuestro evento de Navidad. Este domingo 14 a las 5 de la tarde te pedimos por Abraham, te pedimos por Toño, por Alejandra, por esas autoridades que en la alcaldía nos han estado abriendo las puertas para que podamos tener nuestro evento, el evento de los niños, el salón, porque esta semana que nos vamos a ver, pues se pueda concretar de qué manera vamos nosotros a apoyar para que sean reparados los sanitarios de los camerinos, de los vestuarios en donde se cambian los actores. Te pedimos por el mensaje y por todos los que hemos de participar, darnos, servir, compartir tu nombre, hacer el trabajo personal, cada gente que va igual que nosotros un día tan necesitados, tan hambrientos y que andan buscando en otro lado en donde solamente son engañados. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muy bien. Gracias, Gus. Gracias a Dios, Irma. Un gusto Sal- saludarlos. Gracias, Daniel, por ayudarnos. Gracias, Susi. Gris, Dios los saludos, bendiga. Bien, saludos a todos. saludos, Bye. saludos a Bye. Ceci, Andrés, Sí, con Alonso. mucho gusto. Aquí está la Ceci. Gracias, bye. Bye.